La tertulia de los negocios. Tertulia de los negocios en Visión Global. Hoy viernes, repaso a la semana en los mercados. Lo hacemos con José Ignacio Gutiérrez Lasso de MG Valores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. También nos acompaña Javier Martín de Profin. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, un placer. Y Miguel Ángel Rodríguez de XTV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues una semana en la que el euro ha sido protagonista. Empezamos con la moneda única, que se paga ya por encima de los 1,36 dólares. Somos en Europa los inocentes en esta guerra de divisas, los que terminemos pagando las ganas de depreciación que tienen americanos, japoneses y suizos, por ejemplo. Sin ninguna duda, estamos pagando el pato de todos los demás. O sea, en un mundo que de evaluación competitiva a través de políticas monetarias expansivas, y lo último es lo de Japón, que bueno, de momento solamente con intervenciones verbales, todavía no han metido el dinero, los trillones de yenes que empezarán a partir de abril cuando nombren el nuevo gobernador del Banco de Japón. Pues en un mundo así como Suiza y también está y Estados Unidos con tipo de interés bajo, nos permitimos el lujo, después de haber preavisado en diciembre una bajada, un recorte de tipos, de desmentirlo en enero. Y bueno, y a mí me llama también mucho la atención los comentarios. Ayer estuvo hablando el número 2 del Banco Central Europeo, hablando de que bueno, que estos niveles no son preocupantes para el euro, un euro dólar que está ya cercano al 1,40. Yo no entiendo, o sea, la única salida de crecimiento que pueden tener países como el nuestro, que puede ser la exportación, y tenemos una divisa. Evidentemente nosotros vendemos más en la zona euro, pero el dólar es también muy interesante tenerlo a niveles que sean competitivos, y estamos sufriendo esto. En realidad lo que estamos viendo en el mercado de divisa, es que la subida más importante se da contra el yen, precisamente por esta devaluación que se va a seguir para alegría de los tenedores de hipoteca, que seguirá subiendo. Y esto arrastra al eurodólar para arriba, y de momento el único que ha protestado ha sido el ministro de Industria de Francia, diciendo que bueno, que está relativamente alto, pero de momento yo creo que lo vamos a seguir viendo más alto, sí. José Ignacio. Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero además otro que se ha metido en la melé también ha sido simplemente con una declaración, como tú dices, porque al fin y al cabo aquí nadie ha puesto el dinero encima de la mesa ni lo ha retirado, pero ha sido Cameron, en cuanto ha decidido el tío también que bueno, que Inglaterra, el Reino Unido podía salirse de la Unión Europea, automáticamente la libra también ha empezado a entrar ahí un poco en la melé de la guerra de divisas. Yo en lo único que sería un poco más prudente es que no sé hasta qué punto a nosotros nos beneficia o nos perjudica realmente, porque claro, nosotros en estos momentos no somos ni muchísimo menos, a pesar de la mejora de la balanza, no somos todavía un país exportador. Luego, por lo tanto, al ser un país netamente importador, el hecho de que el euro se devaluara poco a poco, cayera de valor, en fin, no con esa subida que tiene, nos repercutiría en plena crisis una subida de los precios de la energía que no creo que sea deseable, ni muchísimo menos en estos momentos, sobre todo cuando todavía tenemos un diferencial, por mucho que esté bajando, pero tenemos un diferencial de inflación con el resto de la Unión Europea que año tras año nos va limando un puntito y medio de competitividad. Yo lo que creo es que lo peor es para Alemania, a pesar de que sus ventas vayan fundamentalmente dirigidas a la zona euro, pero indiscutiblemente es el gran exportador global junto con Francia de la Unión Europea. Y a eso sí les perjudica, con lo cual quiere decir que si a ellos les perjudica, en cuanto al efecto de la demanda externa, nos perjudica también a todos en cuanto al efecto locomotora que podían hacer esas economías. Y claro, la cosa está muy complicada, porque la guerra me da la sensación de que esta vez es otra vez un poco a muerte, hasta que se reúnan como en aquellos años en el Plaza o en Hotel Plaza, el 85. ¿Te acuerdas? Sí, entonces, claro, empecé justo un año después yo a trabajar. Pues justo entonces las reuniones del Plaza y tal, y que lleguen por lo menos no digo a firmar la paz, pero sí a un alto el fuego, a un statu quo, a una tregua, a una cosa de una cosa que quería comentarte es efectivamente que España no es un país exportador, pero la salida que se ve, que se vislumbra, puede ser por la exportación, y precisamente Merkel, en su reunión en Santiago de Chile recientemente, cuando Mariano Rajoy, de donde tú acabas de llegar, y Mariano Rajoy le pidió pues políticas expansivas y esto, le dijo: oye, venderle más a Latinoamérica, le contestó, le dijo eso. Sí, tiene razón. Entonces, ¿cómo le vamos a vender con tu euro que se va para arriba? O sea que bueno, que ese es... Javier, ¿debe tomar, por ejemplo, más medidas el BCE, subir a este ring de la guerra de divisas
Yo creo que no debe mezclarse demasiado con las políticas expansivas, cuantitativas y de intervención salvaje en los mercados propios de deuda de cada uno de estos países, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, porque no conducen a nada. Lo que conducen es a crear una situación temporal de corto plazo o de medio plazo. Los americanos nos han demostrado que el medio plazo también lo han dominado, de un bienestar, de pues bajos tipos, más masa monetaria, hay inversión, hay consumo, hay empleo, hay un crecimiento económico incluso positivo, pero no están resolviendo nada. Entonces, Europa no debe, yo creo que es la disciplina alemana, es la disciplina austríaca, no debe imprimir dinero de forma como método para salir de esta crisis. Claro, ¿qué puede pasar con la divisa? Efectivamente, el euro, yo muchas veces, de hecho siempre le digo a mis clientes que el euro es la mejor divisa del mundo, e incluso en los peores y los momentos más horribles, porque está gobernada por países que respetan el valor de la moneda, más o menos lo respetan. Está claro que los americanos no, los ingleses tampoco están dispuestos a vivir por su libra. En cambio, en Europa sí, respetamos el valor de la moneda. Entonces, si alguna vez ocurriera, y van camino de que ocurra, que en Estados Unidos o en Inglaterra, en Japón por el estilo, los inversores internacionales tengan pánico porque esa moneda vaya a estar demasiado imprimida y digan, yo me salgo de aquí, que esto se va a caer un 30%. Imagínate si eso pasa en Estados Unidos, o pasa en Japón, o pasa en el Reino Unido. Y probablemente en agosto del año 2011 es lo que pasó. Y 2011, 2010, la gran caída, cuando perdió el AAA Estados Unidos, fue eso, Sí, fue eso. Fueron 6 días de caída de mercados del 20%. Los inversores temían una devaluación acelerada del 20%. Entonces, yo creo que Europa lo que debe hacer es mantenerse al margen y tratar de la competitividad que se pierda por la divisa, tratar de ganarla en competitividad industrial. Ya lo hizo Japón. El Japón de los 80, era un Japón que ganaba competitividad aunque lo perdía vía divisa. Era la época de la Sony, y la Sony demostró que era capaz de, con una divisa que valía el doble, seguir exportando más porque lo ganaba en competitividad. Pero yo es que no coincido no tengo el mismo criterio que tú en ese sentido. Yo creo que lo de la divisa fuerte porque Europa se preocupe de su divisa no es tanto así, tanto es lo contrario, que ni siquiera tenemos un organismo ni una autoridad ni nadie que se encargue de la política de tipo de cambio. Entonces, el que una divisa se deprecie momentáneamente no significa tampoco que pierda su solidez o su validez, como ni mucho menos. Pero si se deprecia porque imprimes más dinero, es muy complicado. Pero Estados Unidos lleva imprimiendo más dinero desde antes de que naciera yo, y desde el año 1985, precisamente, que tú lo comentabas antes del Hotel Plaza, hasta ahora se ha depreciado contra el yen, por ejemplo, pues casi un 200%, y sin embargo es el país que más deuda emite, el país que más solidez tiene. ¿Y en dónde? Cuando hay un problema mundial, cuando hay un problema es donde el refugio. Entonces, queda el dólar y el franco suizo. Y el franco suizo, para pesar de los suizos, que no quieren tenerlo tan fuerte. Pero quiero decir con eso que yo creo que habría que tener aquí en Europa una política de tipo de cambio. El Banco Central Europeo debería tener el mandato de velar por el tipo de cambio. No tiene, ellos se desentienden completamente de este tema, y luego cuando llegan los momentos malos, como cuando estuvo en 1,60, porque los chinos estuvieron diversificando reservas y se lo llevaron exageradamente a 1,60, pues todo el mundo protestaba y miraban al lado a ver quién intervenía o quién hacía algo, porque no había ni quien interviniese ni quien hiciera nada. Entonces yo creo que aquí lo que pasa es que no hay, y ten en cuenta otra cosa, que hemos vivido un momento, hace nada, en donde la divisa euro pensaba que iba a desaparecer. Ninguna de las otras hemos hablado de esto, o sea que yo no creo. Y yo creo que las políticas monetarias mixtas son más efectivas a la hora de estimular las economías, ¿no? Que es mi opinión, sí. Sí, no, que yo la verdad te doy bastante la razón, y además personalmente no creo ni muchísimo menos en en el largo plazo. No creo en la efectividad de las intervenciones. Yo creo que hemos visto intervenciones para tipos de cambio, las hemos visto cada vez que había una devaluación.
cada Sí, vez que hubo una devaluación. Entonces, sí, y de repente todos nos despertábamos una mañana con que durante la noche había habido una intervención coordinada de los bancos centrales, la Reserva Federal, el Bundesbank entonces, el Banco de Japón, la Banca Nacional Suiza, la Old Lady, todos juntos. Y muy bien, el primer día era un gran terremoto, el segundo día ya menos terremoto, y el tercer día las tendencias volvían a su ser y se acababa la función. Sí, ¿verdad? ¿Tú sabes la única que y al final no servían de mucho. La que surtió efecto En el euro. en el euro. En el Sí, euro dólar. es la Ahí única. hubo Es una- la, ¿te acuerdas? efectivamente, Sí, efectivamente. que cuando llegó a A 0,85 el Banco Central Europeo, concretamente, el Banco Central Europeo ahí dijo hasta y aquí eso hemos fue llegado. por una metedura de pata de Wim Duisenberg que precisamente ahora están por ahí por el estilo, despistando el mercado. Cuando se despista el mercado, cuando se le dan señales erróneas, ocurre eso que ocurre. Y me acuerdo yo que era una subida de tipos que se esperaba y lo que hicieron fue rebajar. Sí, 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 y le sí. pegaron una galleta que se vino hasta, tuvo que salir hasta el apuntador comprando euros allí, Sí, lo que porque pasa- si no Sí. se cae. ¿sí? Ahora lo que pasa es que en el momento actual, realmente hace 2 años y medio, 3 años, no me acuerdo si fue en el año 10, sí, creo que fue en el año 10, hemos visto la relación euro-dólar, la hemos visto a 1,50. Es decir, Sí, que... sí, que está alto. Y pasó algo realmente, quiero decir, tuvo una incidencia muy negativa en el comercio mundial. No, fueron otras cuestiones de política económica y de ciclo económico. y eran otros tiempos, la economía no estaba como estaba. Exacto, con lo cual yo en estos momentos lo que tú estás diciendo de ganar en competitividad industrial lo que se puede perder en competitividad por tipo de cambio, hombre, yo me apuntaría a esa tesis, siempre y cuando pudieran ir a la misma velocidad. Pero claro, tú es que puedes devaluar una moneda día a día un 1% si te da la gana, vamos, si intervienes en el mercado. Ganar competitividad industrial al mismo ritmo sería Y un muy 1% costosa, al además. año, como mucho. Sí. Y claro, Muy el tema costosa, sobre todo en es salarios, que... sí. Cuando Sobre tú todo. consigues que tu moneda sea una moneda vista por los inversores internacionales como una moneda sólida, lo que estás sembrando es un futuro maravilloso. Sí. Estás sembrando un futuro de estabilidad y estás sembrando el convertirte en los próximos Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vas a tener una moneda que va a servir de refugio siempre y que cualquier inversor al diversificar querrá tu moneda. Tu moneda incluirá tus activos, tus bonos, tus acciones y eso es la... Que de hecho está ocurriendo, No, está ocurriendo. claro. El euro de por sí, por naturaleza, es una alternativa, Yo me incluso acordaré- en los peores momentos. Y si Sí. todos repitiéramos que es una gran moneda, más. No, sí, sí. Yo me acordaré el eslogan que lanzó el bueno de Reagan cuando el dólar empezó a subir a principios de los años 80. En el año 81, finales del 81, dijo que un país fuerte necesitaba una moneda fuerte. Claro, venían un poco del descalabro de Jimmy Carter y toda aquella política. Entonces era un país débil, incluso mentalmente débil, en el sentido de que no creían en sí mismos. Y de repente, oye, fue cuando el dólar pasó, me acuerdo en las cotizaciones en pesetas, pues pasó de 100 a una 200, cotización de 65 pesetas 65. a, en el año 160. 85 concretamente, llegar a valer 200 pesetas. Ujú. Y era, lo llamaban por ahí el vuelo del águila verde o el vuelo del billete verde, pero efectivamente fue una sobrevaloración del dólar tremenda. Y curiosamente, en ningún momento los Estados Unidos dejaron de exportar significativamente. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo hay algo que la gente no entiende, y es que los Estados Unidos es un país muy poco exportador. Muy poco exportador. Realmente, cuando vemos productos americanos, están ya fabricados fuera de los Estados Exacto. Unidos. Y los que Luego se, no y los- salen de Estados y los Unidos. que se venden son de demanda inelástica, o sea, lo compras sí o sí. Porque claro. El Microsoft Durante claro. muchos años, antes de que existiera Microsoft y en fin y todas estas, se pensaba que cuál sería la empresa más exportadora o la mayor empresa exportadora de los Estados Unidos, y la gente, por lo general, por la calle te decía, pues no sé, General Coca-Cola, Electric, Coca-Cola, sí, te decía, ¿no? seguramente, Mire claro. usted, no, Coca-Cola se produce en todos los sitios, luego Claro. no se exporta, vamos, la Coca-Cola que se toma en España o en China no viene de Estados Unidos, se produce Pero el beneficio sí que iba para bueno, allá. el beneficio es distinto. Entonces, Mm. ¿cuál era la Y más los impuestos Y los también se los impuestos. quedan. ¿Cuál era la compañía exportadora durante años, la mayor compañía exportadora de IBM, Estados Unidos? No, curiosamente Walt Disney.
Mira, claro. Curiosamente. Porque claro, lo que se hacía en Walt Disney no se hacía en ningún otro sitio. Hablando de Estados Unidos, hoy hemos tenido ese dato de empleo ligeramente peor de lo esperado, aunque destacan eso sí las revisiones al alza que hemos visto en los meses anteriores. Sube la tasa de paro y si bien llama la atención que lo esté haciendo de una forma sostenida desde que la Reserva Federal anunció su última recompra, su último programa allá por el mes de septiembre. ¿Ha fracasado la Reserva Federal con sus quantitative easing? Porque estamos viendo tal vez que mucha parte de ese dinero haya ido a las bolsas, como las estamos viendo, en máximos desde el año 2007, ¿o no? No, yo creo que la Reserva Federal lo está haciendo, hombre, es muy heterodoxo lo que está haciendo y es muy heterodoxo lo que están haciendo los que siguen los métodos de la Reserva Federal, pero curiosamente están teniendo éxito, están sacando a sus países de las zonas de estancamiento a zonas de crecimiento que efectivamente, y de ahí viene el tema del empleo, no son crecimientos ni muchísimo menos extraordinarios, pero son crecimientos suficientes como por lo menos mantener los niveles de empleo. Y muchísimos economistas están en estos momentos, y yo entre ellos, diciendo, pues mire, todo lo que he estudiado y todo lo que he aprendido no me ha servido de nada, porque resulta que lo que está funcionando en estos momentos es lo heterodoxo, lo ortodoxo no funciona, lo cual quiere decir que no solamente, o sea, que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Pero yo creo que, vistos los resultados, que es el único baremo por el cual me puedo fiar en estos momentos, puesto que desde el punto de vista teórico cualquiera podemos decir cualquier cosa y la contraria, pero desde el punto de vista de los resultados reales yo creo que la Reserva Federal lo está haciendo bien. Y si no, no habría la tremenda discusión que hay precisamente desde el punto de vista teórico en Europa, un poco y en todo el mundo, si políticas expansivas o políticas no expansivas, si lo que tú decías de darle a la máquina de los billetes o no darle a la máquina de los billetes y el respeto que tenemos en Europa por la propia moneda de no imprimir moneda, o bien lo que están haciendo, y así estamos en Europa, no digo que Alemania, sea causa-efecto, pero evidentemente si lo miramos bien sí podemos decir que hay una causa-efecto, porque los Estados Unidos están haciendo lo contrario y por lo menos están creciendo al 3% o al 2,5%. Sí. Y lo importante en Estados Unidos es que la penúltima tanda de quantitative easing, lo que ellos se dedicaron a comprar MBS, que son cédulas hipotecarias, Mortgage Backed Securities, ¿no? Entonces lo que ellos intentan es revitalizar el mercado inmobiliario, que es lo que estamos viendo. Los precios de la vivienda están subiendo, se están construyendo más vivienda y esto no se está trasladando como ellos tenían previsto y como solía ocurrir anteriormente al mercado de trabajo. La correa de transmisión es más lenta por razones diversas, ¿no? Aún así están en un 7,9%, que quien lo pillara por aquí, ¿no? Y ellos van a seguir dándole hasta que estén por alrededor del 6,5%. Y ahí está funcionando. El problema sí que puede venir más adelante si hubiese algún repunte inflacionista, que de momento lo están buscando, el repunte inflacionista, y no pudieran controlarlo y tuviesen que drenar la liquidez en el mercado. Pero ya veremos qué pasa, y ese es el dilema sobre todo que existe en los foros económicos. Aquí en Europa, sobre todo por Alemania, ¿no? El miedo a la inflación y el control de la divisa y esto pues nos está reteniendo en este sentido. En mi opinión, yo creo que tenemos economías no simétricas sino asimétricas, y se necesitan diferentes políticas dependiendo de los países. Y aquí en España concretamente yo creo que no nos vendría nada mal algo de estímulo monetario. Yo creo que los Estados Unidos lo que pretende conseguir y las actuaciones no tienen mucha correlación. Es decir, pretender crear empleo con la política monetaria, hombre, no es una relación muy directa. Con la política monetaria lo que puedes hacer es modificar las intenciones de inversores, consumidores y demás, y por definición al final podrías llegar al final de la cadena a la creación de empleo, pero eso digamos que es una excusa. Ellos lo que hacen es imprimir dinero nuevo, tocar los mercados, bajar tipos, por ejemplo compran MBS sencillamente, primero porque los bancos que están cargados todavía de MBS les valga más dinero y no tengan problemas de capital, y en segundo lugar porque están forzando bajadas de los tipos de interés que tienen que ver con los compradores de nueva vivienda. Si, por ejemplo, el tipo fijo a 30 años en Estados Unidos creo que está en el 3-4%, jamás había estado, siempre estaba al 5, 5,5, 6,5. Entonces, lo que intentas es, bueno, que los
compradores de viviendas se animen y vean una vivienda que, por cierto, han caído un 50% y la compren porque tienen una financiación baratita. Entonces, eso por ahí. Pero por el otro lado, por el lado de Europa, nos están contando una historia que no es real. Es decir, lo más interesante, naturalmente, que sería que en Europa hiciéramos una política expansiva de imprimir dinero, forzar bajadas de tipos de interés, que por cierto ya están bajos. La cuestión, de hecho están más bajos los alemanes que los americanos. Alguien que viera esto diría, pero ¿cómo es posible? Pues claro, porque no tiene sentido. Lo que están haciendo los americanos es volcar más y más y más dinero, porque no pueden volcar más y más credibilidad. El problema de Europa es un problema de credibilidad. El problema de Europa, si queremos, lo que podemos hacer es imprimir un par de billones, volvemos a gastarlos en políticas expansivas fiscales, y lo que hacemos es generar empleo. Metemos un par de billones más de deuda en cada uno de los países y lo que tenemos es un churro con más deuda, y además no hemos resuelto los grandes vicios que tienen economías como la española, la italiana o la portuguesa. Por lo tanto, las políticas que se hacen desde Alemania no van dirigidas a no quiero políticas expansivas de gasto porque subo el nivel de deuda sobre PIB, que no es eso. Es que si hago eso vosotros no vais a arreglar los países. Y lo que hay que hacer es arreglar los países. Por eso el punto de hoy es un punto feo, en España, en Italia, en Irlanda, en Portugal, en todos estos países, y desgraciadamente es así, y la tarea de los gobiernos es arreglarlo. En el fondo lo que estás diciendo es que lo que hay es sobre todo un problema de desconfianza en las clases dirigentes. Pero en las clases dirigentes y en los pueblos. Los pueblos. Pero en el sentido de que Alemania no quiera en ningún momento hacer una política expansiva monetaria, por ejemplo. Porque no quiere mantener golfos, llamémoslo así. Que tú mismo lo has dicho, que sería una especie de anestesia para los temporal, países como está haciendo Estados Unidos. Exacto. Más Entonces, deuda. ¿qué quiere decir? Oiga, mire, si yo emito, es una pomada, es el bálsamo de Fierabras, a usted no le va a doler y usted no va a hacer los deberes que tiene usted que hacer. ¿Por qué? Porque desconfío de que usted en circunstancias normales haga los deberes. Tiene usted que estar sometido a estrés monetario para que usted haga sus deberes, no lo cual quiere decir que al final la Merkel lo que dice, desconfío de estos señores del sur, y el resto que se van a echar la siesta en cualquier momento como no tengan dificultades. Esa es la realidad. Sí, pero es que esa realidad lo que crea es desconfianza en el inversor de fuera, claro. porque si mi primo hermano no confía en mí, que vive aquí al lado, ¿cómo va a confiar el chino este? Yo lo que quiero decir que estoy de acuerdo contigo. Lo que a lo mejor no estoy de acuerdo es con el principio de desconfianza ontológica esencial de la Merkel con esto. Oiga, mire, que también sabemos trabajar. Ahora, que usted no confíe en que nosotros sepamos trabajar o queramos trabajar es distinto. Por supuesto, por supuesto. O sea, muy interesante esto, muy interesante el tema porque es el fondo al final. Es que yo tengo muy claro que un buen médico español y un arquitecto español y un ingeniero español y un buen economista y un buen gestor de patrimonio, camarero, seguro, son tan buenos o mejores que uno francés o alemán o lo que sea. Eso no hay ninguna diferencia. Lo han demostrado. Ahora mira, yo con los años que tanto tú como yo hemos vivido fuera y tal, la admiración fuera que hay por los españoles que están trabajando fuera es tremenda. Pero también te digo que hablando con los mismos, cuando llegan a España o cuando vuelven a España, el entorno no facilita ni muchísimo menos el rendimiento que tenemos fuera. Es así de sencillo. Porque no es ni siquiera el entorno mismo el tema que te voy a decir. No hablo ya de la cañita de cerveza, el desayuno, no. Estoy hablando de cosas tan esenciales como la maldita teoría del presentismo en las empresas, ¿no? O sea, eso va contra toda noción de productividad. Oiga, haga usted su trabajo. Pero no, el jefe, si no ve al tío trabajando ahí en la mesa, pues que a lo mejor no está trabajando, a lo mejor está haciendo un crucigrama. Pero bueno, quiero decir, son muchas cosas. O sea, los españoles trabajamos muy bien, pero exacto, rendimos muchísimo más en estructuras europeas que no en estructuras españolas. Esto a lo mejor es porque solo los mejores abandonan España para ir a trabajar fuera.
No, bueno. O los más atrevidos que por lo tanto son los Que mejores. son los mejores, muchas veces. Claro. Sí. Hombre, Un debate, señores, que podemos dejar para días venideros, para semanas venideras. De momento no tenemos tiempo para más en esta tertulia de los negocios en visión global. Pues Ignacio Gutiérrez Lasso, Javier Martín, Miguel Ángel Rodríguez nos han acompañado en esta tarde-noche de viernes. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con toda la actualidad en Estados Unidos.